Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, Danilo, se nos acaba la semana Se acaba con la semana. muchos temas. Sí, ni una sequía terrible. Ay, no me lo recuerdes. Sí, pero hoy hace mucho que tú no ves a nuestro amigo Tomás Hernández Alberto. Hace mucho. Ahorita estaba discursiando, parece que soñó otro de los sueños de él. Va para la calle a apoyar la reelección de Abinader. Porque una vez él tuvo un sueño. Tú lo recuerdas. Un sueño feliz para él sería, ¿verdad? Pero, sí. ¿y tuvo otro sueño? Tuvo otro sueño. No, pero yo tengo que llamarlo para porque hacía mucho que no sabía. nos relate ese sueño. Sí. ¿Y cuál es esa capacidad que él tiene de soñarse en determinadas épocas? Sí, sí. Y porque hacía mucho que no sabíamos de él. Es muy preciso en sus sueños. Sí, cuando yo lo veo en la televisión frente a este grupo que le está encabezando, de gente que va para la calle, pues. Pero ya, yo creía que. ¿Pero para qué hay que ir para la calle? Porque el presidente ha dicho a algunos por ahí que está muy bien, que no necesita de esas cosas. Pero él va para la calle. Va para la calle. Sí. Y la otra cosa, Luis, yo no sé si. No, pero el tema no tiene que ver con el pacto. No, no. El llamado al presidente al pacto. Sí, sí. Bueno. No, pero una nota. Yo no sé si tú viste una imagen triste y patética de un padre golpeando a su niñita, sacándola de la iglesia, Ay, sí. de la escuela. Eso está en la agenda. Un fanático ahí está en la religioso. agenda, director, la imagen, pero sin el sonido. Realmente Él sin el dice audio más bien. Sí, ha pedido excusa después, pero la salud mental de esa niña, el equilibrio psicológico de esa niña que delante de todas sus amiguitas, delante de toda la escuela, es tratada con esa desconsideración por este salvaje. Lo que es yo no voy a decir la estupidez porque quizás es muy de cosas, pero el oscurantismo Sí, o la sí. falta de información. Y el fanatismo. El fanatismo, la falta de urbanidad y muchísimas otras cosas. La falta de conocimiento del papel del padre y de esa unidad que debe haber de acero entre la escuela y la casa y la familia. Suponte tú que él no compartiera la creencia. Él podía seguir civilizado. Entrégueme a mi niña que yo no quiero que participe. Pero mira, era a propósito de las fechas patrias. Claro. A propósito de eso, las niñas estaban No estábamos todos participando en unas actividades que organizó la escuela y tenían incluso una vestimenta. Iba a participar un batón ballet. Pero la niña no iba para Pero el la batón. niña no iba a participar en eso. Estaba incluso, tengo entendido que vestida con los colores con los alusivos. colores patrios. Los colores alusivos a la bandera. Que se lo puso la mamá. Que se lo puso la madre. Y entonces él la lleva. Entonces él se entera. Pero él se entera que va a haber una actividad. Pero él sospecha que ella va a participar. O él sabe que va a participar el batón ballet. Y él sospecha o cree que ella va a participar en el batón ballet. Él tiene sus prejuicios con respecto al batón ballet Sí, porque es un fanático y a religioso. los brincos y la levantadera de piernitas y qué sé yo, cae en el batón ballet, que es una cosa entre las niñas, Sí, eso es. los que vimos en las escuelas de nuestras Sí, provincias, sí, nuestros sí. pueblos, vimos, eso es una tontería, Claro. una tontería. Y como tú que fuiste scout, eso formaba parte de esas cosas que eran importante en los pueblos y que yo diría como ser monaguillo en ese tiempo. Pero, señores, era mejor esas cosas, ser todas esas cosas que ser delincuente, Claro que que ser sí. atracador. Entonces, ¿cuál es lo malo? Entonces, digo, malo no tiene nada. No. El tema está en el prejuicio de ese ciudadano
por la falta de información. Y la grosería con que él trata a su niña. Que incluso le rompió sí, parte de la vestimenta delante de todo el delante mundo. de todo el mundo. Entonces, el daño moral, el bochorno, la vergüenza, El daño psicológico a esa el niña. daño psicológico que le hace pasar frente a sus compañeritos. Y además que él, yo no voy a decir que no tiene derecho, porque los padres tienen derecho a muchísimas cosas con respecto a los hijos. Pero no a tratar así, pero ¿verdad? no a avergonzarla en público. Y además a llevársela de la escuela en momento en que la escuela tiene una actividad. Sí. Porque en ese momento, Una actividad patria. actividad patria por demás, quien dirige en ese momento la orquesta es la escuela. Claro, claro. O sea, el cuidado de la niña y lo que debe hacer o no hacer la niña, la responsabilidad en ese momento es de la escuela. Obviamente. Pero oye, ¿por qué era? Porque no era con asuntos religiosos y nada de eso. Era que él creía que la niña iba a participar en el batón ballet. Pero él pertenecía a una confesión protestante. Entonces él fue a protestar de mala manera. De muy mala manera. Y haciéndole un daño psicológico a su niña. Es penoso. Él Claro. ha pedido disculpas, pero lo mejor es no tener que pedir disculpas, No, porque no. ya el daño está hecho. Claro, claro. Y eso es como le decía entre los consejos, las orientaciones que me ha dicho mi esposa, que en algún momento le decía a su padre, dice, mira, mija, hay que saber muy bien cuándo se dan las gracias, porque lo ideal es no tener que dar las gracias. Sí. O sea, saber cuándo y por qué se dan las gracias. Así es. Porque eso tiene un valor y unas implicaciones. Entonces, por Dios, realmente esto fue muy desafortunado. Una y salvajada. muy penoso, y muy Sí, penoso. sí, sí. Pero ¿cuántas cosas hace la ignorancia, Danilo? Claro, claro, Por eso claro. es que la educación, bueno, hay gente que a veces tiene educación, o por lo menos formación, pero por prejuicio ya religioso, político, de otra naturaleza. Pero este hombre debe ser sometido a tratamiento, ¿eh? Bueno, De algún tipo. aconsejo, porque yo no creo que él esté mal de la cabeza, Danilo. Eso No. eso es una... Está mal de la conducta. Exactamente, por ahí es donde anda la cosa. Así. Habló el profesor, el educador más bien, o el formador. Tú que has formado gente, Danilo. Sí, yo creo, espero no haber deformado a alguno. ¿Eh? Espero no haber No deformado. haber deformado alguno. Bueno, Danilo, hay que mencionar el pacto que convocó el presidente de la República. A algunos le ha parecido, a muchos, muy positivo la sola convocatoria, pero a otros le ha sorprendido porque realmente todos sabemos que hay un foro allí, el Consejo Económico y Social, Ujú. que incluso todavía estando vivo Monseñor Agripino Núñez era el titular Sí, eso fue abordado ampliamente. de esa ¿cómo se llama esto? Mesa de discusión. Sí, de ese colectivo de discusión, de debate. de alta magnitud, de alto calibre. Y de consenso. O de los grandes temas para buscar un consenso. Claro, Entonces, claro. bueno, quedó esa instancia abierta, pero si se quiere ha estado funcionando muy poco, porque inclusive algunas de las cosas que se han debatido allí y aprobado allí para llevar a la discusión finalmente, o aprobación yo diría, al Congreso, han quedado engavetadas. Entonces, que se llame al pacto para tratar el tema de la crisis haitiana, tiene sus cosas positivas, como dije al principio, el solo llamado, así lo ha visto Peregrín Castillo, que estuvo presente en la convocatoria, y lo ha visto otra gente. Ahora, yo lo que pienso es que fíjate que es para tratar el tema de la crisis haitiana y el tema migratorio. Entonces yo lo que creo es que estas cosas, el presidente habló de que hubiese un solo discurso, y que incluso el gobierno tuviera en ese sentido llevara como debe ser la voz cantante, si se quiere, en ese discurso. Hasta ahí todo eso está bien, pero yo lo que creo, no se recuerdo si fue Consuelo de Pradero quien dijo, que yo lo que creo es que el presidente primero tiene que ordenar las cosas adentro.
unificar el discurso y la acción entre sus funcionarios, que parece, o sin él parece, la partitura, para copiar a Danilo, que tenía, no Danilo Climent, sino el otro Danilo. Usó esa metáfora. Usó esa metáfora de que tenía una partitura para que entregársela a todos los músicos de su equipo gubernamental, por si alguno de ellos desafinaba, entonces él saber que ese músico había que sacarlo de la orquesta. Así es. Bueno, ¿qué resulta? Señores, penosamente, hay varios funcionarios del actual gobierno que no tienen afinidad con el discurso de campaña y con el discurso desde el gobierno manejado por el presidente Luis Abinader. Ministros, viceministros y directores y varias gente que tiene una agenda paralela, y eso da lugar, eso da pie a que se vea, se sospeche, por lo menos se vea o se sospeche que, bueno, hay un doble discurso o hay un discurso y una acción en sentido contrario. Tú sabes que los otros días me hizo un comentario uno de nuestros televidentes, y fue el espíritu, él captó el espíritu con el que nosotros tratamos el asunto. Que yo creo que el tema de movilizar a la conciencia nacional con el tema haitiano debió comenzar con el muro, haciendo lo que nosotros hemos planteado, llamando a que todo el mundo colabore. Entonces, a través de esa movilización se crearon las condiciones para que la gente se sensibilizara y fuera el mecanismo de poner cosas que ya estaban consensuadas en ese diálogo. El primero que habló de eso y que quisieron atacarlo muchísimo y mofarse de esa propuesta fue Vinicito Castillo, el primero. Y yo le agregué después la parte de que eso pudiera salir gratis. Claro que gratis al gobierno, con la incorporación del pueblo dominicano. Materialmente gratis, pero con beneficios intangibles valiosísimos. Tocando, como tú dices, las fibras de la dominicanidad. El espíritu nacional. El espíritu nacional. No politiquero ni patriotero, pero el espíritu nacionalista. Claro, la fibra nacionalista o dominicanistas del ciudadano. Y entonces organizar telemaratones o ¿cómo se llama esto? Cuando forman un consejo, ¿cómo se llama esto? Una comisión, los pueblos que organizan, ¿cómo es que se me llama el negocio ese? Un grupo, un comité de ciudadanos encargados, donde estén el gobierno, la iglesia, las iglesias, la oposición, empresarios, todo el que tenga fábrica de cemento, de blog, de qué sé yo qué, incorporarlos allí. Así es. A los que están sangrando el río, que como quiera lo hacen, también vamos a llevar camiones para allá. Y bueno, ahora ustedes no van a sangrar el río, pero vamos a sacar en aquellos lugares predeterminados por medio ambiente, a sacar esa sedimentación que tienen las presas. Vamos a cargar arena de esa para la frontera. O ver dónde hay esos, ¿cómo que se llaman? Las canteras secas que tienen algunas lomas por ahí. Vamos a buscar materiales para llevar para la frontera. Y entonces, y además definir, si no había otra forma, con el Instituto Cartográfico que maneja las Fuerzas Armadas, definir por dónde va la línea fronteriza, dónde están los puntos, para que no tengamos o no tuviéramos, porque ya el daño para los fines está hecho, que dejar de que 600,000 metros del lado adentro. Que yo espero que no se pierda esa cantidad de Bueno, porque tú vas a hacer con eso, ya no comenzaste a hacer muros. Entonces ya eso de Haití, entonces, ¿en base a qué fue que se dejaron eso? Pero esa denuncia está hecha y nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada, Nido, porque yo me quejo de algunas cosas que o se dicen a medias, o no se dicen, o se esconden. Porque, por ejemplo, ya lo dije el otro día y lo repito, ¿qué hacía la jovencita con unos pantalones con la bandera haitiana? ¿Cómo la dejaron pasar
los organismos de seguridad no vieron que esa bendita muchacha lleva, y el grupo, porque ahí habían hombres y demás, era un equipo, era una lo llamado comité de comando de apoyo, por el cambio, qué sé yo qué cosa. Entonces, a esa jovencita y al grupo no le cerraron el paso, a la gente de Botello sí le cerraron el paso y le cayeron a botellazo y a pedrada. Sí. Entonces, si a eso sí le cortaron el paso. Y le dieron un par de palos a algunos. Yo te pregunto, ¿y por qué no se aclara qué hacía esa joven allí y los acompañantes? ¿Quién la llevó? ¿Cuál es la estrategia? ¿O cuál es el funcionario del gobierno que está detrás de eso? Con ese discurso paralelo al discurso del presidente. Sí, ¿O cuál es el creativo de la oposición, si fuera, que lo dudo muchísimo? Lo dudo muchísimo. Ella andaba con un grupo que se le ocurriera de que crear este grupo, vestir, buscar la vestimenta, vestir la muchacha, que ni siquiera ella decía que sabía que eso era la bandera haitiana que tenía. Es peor si es verdad que ella no lo sabe. Como quieres malo, si no lo sabe, entonces es ignorante, y si lo sabe... Es una ignorante peligrosa. Ignorante peligrosa. Entonces, eso debió determinarse y decirse a la opinión pública qué pasó allí. Como también el director, nuestro querido amigo, el director de la Radio Televisión Dominicana, debe explicar quién de producción metió sin su conocimiento, porque yo supongo que fue sin su conocimiento. Nada más y nada menos que en una narrativa histórica en el curso del discurso del presidente de la República, tirar unos cintillos en el canal oficial, nada más y nada menos diciendo que nosotros, de quien nos separamos aquella vez cuando hubo que dar los vejigazos y sacar de aquí. En el 1844. En el 1844, sacar a los haitianos. Dije que nosotros nos independizamos de España. Sí. No, eso fue una distorsión de la historia nacional que realmente debería haber tenido ya una explicación. No, lo que deberían también, porque ya que no lo hicieron antes, deberían buscar a los historiadores que hicieron esa barbaridad y meterlo preso. O guindarlo por cierto sitio. A esos historiadores, al que escribió eso, porque aquí ha habido una deformación de la historia. ¿Tú me entiendes? De esa gente que manejan agendas sumergidas y que responden a intereses antinacionales y que se han metido en educación, que se han metido en las editoras de los libros y que han vendido y han hecho que educación compre libros con esas tendencias, queriendo borrar la realidad y meterle como si fuera enema que le estuvieran inyectando a los niños, a nuestros niños y a la juventud. Sí. Distorsiones totalmente perjudiciales al interés nacional y acomodando la historia. Entonces, a los autores de esa barbaridad, debieron colgarlo por cierto sitio. ¿Tú me entiendes? Por lo menos, porque no es posible eso. Eso debió tener consecuencias. Yo creo que sí. Consecuencias. Obviamente. Y entonces se ha ido dejando. Ahora hay un lito, otro más, porque siempre hay uno. La ADP siempre tiene un tema con educación. Suspender la docencia. Ahora quieren suspender la docencia. Nada más y nada menos porque ellos están en desacuerdo con el Ministerio de Educación, porque quieren, tiene que ver con la adecuación de la currícula o el currículum. Ahora debe ser que eso lo maneje la ADP. Eso no puede manejarlo ADP, porque ADP es una asociación de profesores, no es ni siquiera un colegio, no es una estructura de ciencia. Nada de eso. Claro. Es para defender intereses. Eso se me parece al tema de la lucha de intereses por la edición de los libros. Sí. Educación tiene una bendita imprenta ahí que puede imprimir de todo y hacer de todo para imprimir los libros que deben llegarle a los estudiantes cuyos padres no pueden financiar el costo costosísimo, y lo digo a propósito, de la educación.
de los materiales para la educación de sus hijos. Entonces, educación estaba supuesto a suplir los libros. Ah, no, las editoras de este país que manejan ese gran negocio, que ha tenido la fortaleza mayor, esas editoras, porque detrás han estado los dueños de los periódicos, los dueños de los bancos, dueños de la economía y dueños de todo. Han estado ahí, Danilo, detrás de eso, y entonces han quitado y hecho fracasar a ministros, han puesto ministros, han recomendado ministros. Así es. Y entonces han cometido todas las barbaridades y se han inventado todas las argucias para evitar que si tú, como abuelo, yo también soy abuelo, tiene un hijo de tu hijo que estudió el primer curso, y entonces atrás viene el otro nietecito que, o quizás el anterior, ya dejó el libro y entonces el que sigue lo puede utilizar. No, ya no se puede hacer eso en la escuela, No. porque nosotros todos estudiamos con los libros que ocuparon los hermanos mayores Se lo pasaba uno o los familiares, los hijos de los familiares, de los vecinos, de los amigos. Se intercambiaba, se pasaban los libros. Cuando ese tiempo, bueno, los cuartos era más difícil, pero bueno, era más difícil de encontrar. Los libros valían menos, supuestamente, pero era engorroso y difícil encontrarlo. Entonces la gente podía estudiar, los muchachos podían estudiar con los mismos libros. Ya no, porque después se inventaron que a los libros tienen que venir con unos temarios que había cuestionarios que había que llenarlo y dañarlo. Con esto te invalidaban que el libro pudiera ser utilizado por el niño que venía atrás en la educación. Entonces, pero ven acá, eso se lo inventaron, eso fue un tema de marketing. Tú y yo estudiamos, yo recuerdo que yo quería llegar a séptimo curso para usar La ciencia de Fekete, un libro que tenía. Claro. Y lo usamos todas generaciones. Y con la misma, y la bendita álgebra de Bardor. El álgebra de Bardor. Cuadernillos. Bueno, unos cuadernillos, pero que tenían... Pero se lo le adicionaban un temario, un cuadernillo que había que llenar, y entonces ya el cuadernillo formaba parte del libro. Y si el cuadernillo estaba lleno, ya el libro no servía, ya había que desecharlo. Entonces eso, oye, un tema de marketing que no debió aceptar el Ministerio de Educación en su momento. El primer ministro que aceptó eso debió estar preso también. Porque aquí hay mucha gente que debió estar presa, porque suerte hace daño. Entonces, pero bueno, no se hizo, y eso debió el presidente de turno, yo no sé cuál, en qué momento. Yo no creo que fuera con Trujillo eso. Pero fue en el sistema democrático que se comenzó toda esa vagabundería. Porque cuando Trujillo cogía todo lo que le daba la gana, pero él solo. Y hay del que metiera la mano por otro. El problema es que ahora con la libertad todo el mundo mete mano. Ese ha sido el gran déficit de nuestras democracias. De nuestras democracias, que no ha podido ni siquiera protegerse a sí misma. Así es. Siempre yo he visto que es una deficiencia. Bueno, mira, un tema sensitivo. Cuando Trujillo pagó la deuda eterna era apenas el 2% del PBI. Hoy es casi el 50% del PBI. Y hay legisladores que dicen que todavía podemos seguir que todavía puede. Bueno, pues el asunto es que decía, repito lo que dije referimos antes de ayer, que el ministro de Educación actual estuvo en un programa de televisión y dijo que ahí habían unos libros que en la administración, en el ministerio del señor Navarro, del Partido de la Liberación Dominicana, se compraron unos libros por 1.000 millones de pesos. ¿Usted sabe lo que cuestan lo que son 1.000 millones de pesos? Hubo un dinero de uniforme y cosas que también se perdió. Ese otro tema, pero el uniforme, que parecido al de los libros. Entonces esos libros todavía están ahí, porque entonces muy seguidito vino ya el desecho de esos libros, porque ya se incorporó un nuevo texto. Entonces, todo un negocio, Danilo. Entonces, lamentablemente, aquí se ha permitido
que la educación haya sido prostituida, los precios de los colegios, de las tarifas, que son negocios. Bueno, pero es que la educación debe tener un interés general, un interés especial, y debe el Estado participar en las reglas de juego para que no hagan lo que le dé la gana a los colegios. Bueno, por cierto, yo hoy, caramba, hay que decir las cosas, de los ejemplos que uno tiene. Hoy fui yo a un día de abuelo que ofrecieron en el colegio de uno de mis nietecitos. Y bueno, una abuelada ahí que estuvimos participando con los niños, jugando y haciendo una serie de cosas. Y bueno, y resulta... ¿Sabes que yo he ido a esos días? Y son buenos porque uno se encuentra antiguos compañeros. Encuentra uno siempre, de todo allí. Pero yo lo que quiero caer es en el tema del precio de los colegios. Me encuentro que mi hijo menor va a poner en el colegio donde mi hija tuvo la primera y ahora el varoncito está en ese colegio. Ahora se van a juntar los dos primitos. Pero qué caros están los colegios, los colegios privados. Pero qué abuso más grande, Danilo. Danilo. Oye, ¿sabes lo que es que al año, que 270 que yo cuántos mil, que 300 que sé yo cuántos mil, que sé yo cuántos mil? Divide eso entre 12. Luis, yo calculé lo que yo gasté en el colegio con los hijos míos y las universidades me salieron más baratas. Danilo, yo digo que ese es un bendito abuso, y no digo al revés lo de bendito, porque Dios es grande. Oye, porque como una pareja joven, por ejemplo, mi hijo menor es abogado, su esposa es abogado también. Los dos trabajan, tienen un trabajo más o menos, o una entrada más o menos en función de sus capacidades. Sí. Perdón, no en función de sus capacidades. Ella está por encima, sus capacidades están por encima de eso. Su capacidad está por encima de esos ingresos. De los ingresos. Pero yo lo que digo es, ¿cómo pueden, con los ingresos que tienen, pagar, Danilo, el banco, la mensualidad del banco para el apartamento, la mensualidad del vehículo si tienen vehículo? ¿Cómo pueden pagar esos precios? Entonces, tienen necesariamente los jóvenes aquí, los que más o menos sobresalen en un momento determinado, tienen los abuelos que meterle la mano, o tienen que ayudarlo a casarse, a preparar la boda, ayudarlo. Todo el mundo sabe que esto es así, toda la familia. Obviamente. Ayudarlos a casarse. No le buscan la novia de chepa, pero bueno, si son varones, o al revés. O ayudarle para que se monten, o con el préstamo en un momento, y después entonces tiene que ayudarlo con los colegios también. Sí. Porque es que no da, porque es que aquí realmente las cosas se han puesto demasiado caras, porque el comercio se ha metido hasta el tuétano de la economía de las familias y del país, y ha trastornado todo. Aquí las reglas de juego se han roto. No las maneja, las políticas públicas no las maneja necesariamente el Estado. El Estado ha sido desbordado. Entonces eso no lo manejan realmente las políticas públicas en sentido general, por más que hablen los funcionarios. Y entonces las cosas no funcionan como deberían funcionar. Y por eso aquí sale todo tan caro. Y finalmente, aquí no hay clase media. Aquí hay clases jodidas. La clase media amenazada. ¿Tú entiendes? Pero bien, vamos a volver, vamos a la pausa, pero el tiempo va. Pero volvemos porque varios partidos, vamos a dejarlo ahí, la parte de la crisis de Haití. Sí. Con lo que dijimos, nada más hay que agregar que algunos partidos no han ido, han dicho que no van a perder tiempo, como el PRD y el PLD. No dejan de tener sus razones. Sí. No dejan de tener sus razones. ¿Puede decir que el tema ha estado suficientemente debatido? No solamente suficientemente debatido, sino que las reglas de juego están escritas en la ley y en la Constitución. Obviamente. El tema migratorio, vamos a sacar los que están ilegales y punto. Se necesitan a mano de obra, sí, pero debe estar regularizada, localizable cada uno. ¿Dónde está? Vamos como la vaca cuando tiene su señal. No que le pongan un hechizo a los haitianos, sino que un carnet, un registro, dónde usted está,
¿Dónde usted vive? ¿Dónde usted tiene su... Fíjate tú que en estos días el consulado norteamericano tiene una campaña, creo que es J1, la visa de una visa de trabajo. Esa visa te la dan para trabajo, pero sepa un trabajo específico. Si tú te sales de otro y te vas para otro sitio, te anulan la visa, pero claro, y te mandan para acá. Porque tiene que haber un control. Y entonces, que no me estén vendiendo el tema de que no, que están sacando, y entonces el director de migración, o hablando disparate o poniéndose de mojiganga, diciendo que están sacando, que si yo cuántos mil. Oye, hay un registro donde, yo no sé si de refilón o la sombra, pero pasaron por la frontera 50 sombras, 500,000 Sí. sombras. Las sombras son oscuras. Sí, sí. Puede haber sombras claras. Sí, sí. Pasaron sombras que ni siquiera fueron. Pasaron 500,000. Entonces se da el bombo, migración, de que en el 2022, que fue el año pasado, el otro día, solo en ese año deportaron 122,836 ciudadanos que pasaron la frontera de manera irregular. 122,000. De 500,000, Danilo. Tenemos un déficit. Entonces tiene razón el almirante Sigfrido Páez Pérez, ex ministro de la Fuerza Armada 2 veces, ex director del DNI 3 veces, ex director de migración 1 vez y ex muchas cosas más. Jefe de Estado Mayor en una. Jefe de Estado Mayor de la Marina también, entre muchísimas otras cosas. Lo llevaron ayer a un programa en el Canal 9 y dijo con razón, dice, bueno, pero no midamos ahora la cantidad que sacamos, sino cuántos entraron. Así es. Si sacaron más, es porque entraron más. Si sacaron muchos, es porque entraron demasiado. Eso se cae de la mata. Entonces, esos son los temas que hay que tratar. Y eso no hay que tratarlo en ningún pacto. El tema, la crisis haitiana y ese tipo de cosas, no hay que tratarlo en ningún pacto, ni hay que pactar para nada, porque eso está escrito. Escrito. Lo que no podemos es dejarnos doblar el brazo, que vengan los organismos internacionales y los malos dominicanos que están enquistados aquí en distintos organismos, representantes de organismos internacionales, y enquistados en el gobierno también, como ministro, como viceministro y como directores generales, en varias cosas. Pero la primera rueda de prensa, que nuestro amigo García, que lo quitaron de migración, lo quitaron porque estaba haciendo la cosa bien. Sí. La primera rueda de prensa que se hizo, que tuviera que ver con migración, no la hizo el director de migración de ese tiempo, No. la hizo el director del Instituto Migratorio, Lozano. Mi amigo Willy Lozano. Tu amigo. Mío no. Willy Lozano. Hizo una rueda de prensa y aparecieron muchísimos colegas, amigos nuestros que son defensores de las causas esas. Así es. Aparecieron y rueda de prensa. Yo creo que Enrique García no hizo ninguna rueda de prensa en migración y este señor se le fue adelante, porque yo creo que el instituto funciona dentro de la misma migración. Sí. Creo que es ahí. sí. Creo que es Bueno, ahí. pues sí, creo que sí. Ahora Entonces, no tengo... entonces esos son los mensajes, como el querido amigo Pavel Isa, Sí, que Pavel viene a decir ha dejado mucho que hay un tinte, ¿cómo que se llama Racista. esto? Racista. Desafortunadas declaraciones de Pavel. Y entonces hay un par de viceministras ahí que están en Palacio. Viceministras administrativas que están, creo que una está no sé si en planificación también o es de la presidencia, pero hay por lo menos un par de viceministras allí que están defendiendo sus intereses. Esos intereses. Así es. Entonces, el presidente, ordenemos la casa adentro y después vamos a ver qué se puede tirar para afuera. ¿Verdad? Director, disponga. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento.
Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo del sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo pop se puede, al ritmo pop vivimos, al ritmo pop celebro, al ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos, construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Bien, Danilo, a propósito del 79. 79. Oye, pero me chipoteó la cifra a pesar de tenerla ahí. El aniversario de, en esta ocasión de fechas patrias que tenemos en el país. Bueno, pues también en Canadá, la Embajada del Canadá. La Embajada Dominicana en el Canadá auspició una conmemoración y no quiso que pasara desapercibida la fecha y lo hizo nada más y nada menos que convocando al cuerpo diplomático y allí estuvo la presencia de figuras importantísimas. Por ejemplo, ahí tenemos el embajador de los Estados Unidos en Canadá, David Cohen, que por coincidencia tiene el mismo apellido de nuestra embajadora. Ahí está Michelle Cohen. Con un apellido judío. Judío. Sí. Bueno, tiene el mismo apellido. El padre de la embajadora es judío. Ahí está nuestra embajadora saludando, recibiendo al embajador de los Estados Unidos en el Canadá. Bueno, pues fue muy concurrida, por allí desfiló el cuerpo diplomático y qué bueno que no pasó desapercibida esta fecha por parte de la Embajada Dominicana en el Canadá.
Bueno, pues hay otras fotos que tenemos. Hay una que tiene valor para nosotros, particularmente valor histórico. Ahí está el director, ahí tenemos el embajador. Esa fue, yo he mencionado muchas veces aquí la participación en un evento que tuvo lugar en el Centro Carter. Ahí estoy yo, donde todavía la marca de caída de los cabellos era muy poca. Sí, no, saludando al presidente Carter. Sí. Y entonces a la derecha del presidente Carter está Tuey de Camps, mi querido amigo ido a destiempo, y su hijo Luis Miguel de Camps, que ahora es el ministro de Trabajo. Bueno, pues en esa ocasión yo recordaba que mi hijo, que aparece en otra foto, él es representante dominicano en la Embajada del Canadá. Ahí está con el embajador John Graham. El embajador John Graham, que es un embajador de carrera en los Estados Unidos, de lo que llaman embajadores de crisis, es un diplomático. Claro. Aquí estuvo en la crisis de 1994. La crisis que se produjo aquí en el país, él vino, representante de la misión de la OEA, en ese momento, representante. Ahí aparece él medio de espalda, conversando con el doctor Peña Gómez, el doctor Balaguer, y el mediador por excelencia que tenía el país en ese momento, Monseñor Agripino Núñez Collado. Bueno, pues quería referir del embajador Graham que él participó en ese evento del Centro Carter y nos encontramos, no sé si fue después del almuerzo, y entonces él, Atuey, yo andaba con él, llamó a Agripino Núñez, Monseñor Agripino, que estaba en Santiago, y le puso al embajador. Y por cierto, ya después que regresamos, estamos en el aeropuerto, volvemos y nos encontramos con el embajador John Graham. De manera que para mí tiene una significación. Tuviste ese flashback memorioso. Claro. No, entonces mi hijo me lo mandó, aprovechó, me dijo, mira, ahí yo le conté todos esos datos históricos y le refresqué la memoria a propósito de que él me mandara esta foto. Digo, mira qué bien que te encontraste con el embajador Graham. Y entonces después él me mandó la foto donde yo aparezco con el embajador, con el presidente Carter y Atuey y el actual ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Hay por ahí una obra también del embajador John Graham que tengo que ir al Centro Cuesta a comprársela a mi hijo porque le interesa. Usted la tiene ahí, director, ¿cómo es que se llama la obra? El libro del embajador que refiere toda el análisis de la crisis. Es uno de los textos donde la crisis de ese tiempo se analiza más pormenorizadamente. Es un texto fundamental para conocer ese tramo de nuestra historia. Claro. El embajador jugó un papel. La crisis electoral del 1994, John Graham. Acerque un poquito más la letra, director, que a estas edades ya No sé, la crisis electoral de 1994. No es la foto, aquí. Alejándose del precipicio. Alejándose del precipicio, una crónica del mediador de la OEA. El embajador Graham, él fue el mediador realmente para esa crisis y jugó papeles estelarísimos. Se llevó bien con todo el mundo, no metió cuñas, ni metió cosas por debajo de la mesa. Es de los diplomáticos profesionales del sistema. Me alegró mucho saber que estuvo presente en esta recepción que hiciera, esta convocatoria que hiciera la Embajada del Canadá. Dominicana en Canadá. Estoy invirtiendo los papeles. Pero bien, entonces hay otros temas. Gracias a Joel por enviarnos y recordarnos esos momentos. Hay otros temas que tenemos aquí. También hay unos videitos interesantes allí. Ya pasamos el de la niña. El de la niña en la escuela. Tenemos ahí uno del actor Juan Soler. Él está en una especie de tertulia de chanza con un amigo y él mantiene
el orgullo salvadoreño a flote, porque la persona que estaba con él está hablando de qué opinaba de Nayib Bukele, que si no era un dictador, que él estuvo a punto de pararse y de irse. Yeah. Entonces él refiere ahí, él dice, él está haciendo lo que tiene que hacer, lo que yo haría. Yeah. Yo le digo al director cuando estaba viendo eso, cuando él me busca, digo, ¿qué nacionalidad? ¿Cómo se llama el actor? Que no sabía quién era. Yeah. Juan Soler, actor. Y digo, yo también lo haría. Vamos a ponerlo, director, para refrescar ese momento. ¿A Bukele en Salvador? No. ¿No votarías a Bukele? No. Perdido. No tengo nada que hacer acá. Hasta luego. ¿Eres fan de Como lleva el Bukele? vino. ¿Eres fan de Bukele? Soy fan de Nayib Bukele, pero hasta la médula. Me parece un tipo que está mostrando que los latinoamericanos podemos ser buenas personas sin buscar el interés personal. ¿Pero no te parece un dictador? ¿Vas a empezar con eso? Sí. Me voy a ir. Ya. Ok. Si empezás con eso, me ¿Pero no voy. te parece? No, cero. Me parece un tipo que está haciendo lo que se tiene que hacer. Yo haría exactamente lo mismo. Y yo creo que si tú tuvieses hijos y una familia y querrías vislumbrar un futuro para tu entorno familiar, creo que también serías como Bukele. Porque es un tipo que está haciendo las cosas que tiene que hacer sin que le tiemble la mano, sin que le tiemble la voz, y creo que le va a devolver los derechos a su sociedad, se los va a devolver en poco tiempo, porque va a acabar con esta plaga que ellos tenían de las maras. De las maras. Yo fui a El Salvador en motocicleta y era muy pesado el ambiente. Se sentía la violencia. Se sentía la violencia, respirabas violencia. ¿Y ha sido en época de Bukele? No. De hecho quiero viajar en enero, voy para allá. Pero el tema de la libertad de prensa y de los derechos fundamentales. ¿Tú crees que no tiene libertad de prensa? No creo. Yo creo que sí. Yo creo que no. Sí. Por lo menos los medios que yo respeto de allá viven denunciando. ¿A Bukele en Salvador? No. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo con que sueña, al ritmo con que lo logra, al ritmo con que ríe, al ritmo con que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo con que se puede, al ritmo con que vivimos, al ritmo con que celebro, al ritmo con que lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio.
la verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Bueno, ayer estuvo de aniversario la policía, se hizo una actividad a propósito de esa... que la policía y la Universidad Autónoma cumplen años juntos. Juntos. Sí, antes se celebraban con, bueno, diferente, pero no es que la universidad hubiese celebrado nada, ¿no? Pero era bueno que de buenas formas se juntaran la policía y la UAS. Porque en otros tiempos se juntaban, sí, pero de mala forma. De mala y forma. para otras cosas. Así es. Entonces, yo recuerdo aquellos tiempos, Sí. cuando no se sabía por dónde era que se iba a salir. Todas las bocas calles estaban cogidas. Y no había forma por donde los muchachos, a veces había una brecha. Salgan por aquí, para ver si... Cuando habían algunos policías, había una mediación y había algunos policías más o menos... Y a veces esos cercos cerrados, que tú te pasabas 7 horas sin poder salir de la universidad. Sin poder salir. Sí, Oye, pero qué barbaridad, ¿eh? Eso, qué tiempos aquellos. Y se comenzó a democratizar después la universidad cuando don Antonio vino y puso a los policías a pintar la universidad. Y después a partir de ahí muchos policías se inscribieron para estudiar en la UAS, porque estudiar en la UAS, inscribirse como policía, y cuando lo detectaban, lo votaban. Lo votaban, la carrera que le daban los muchachos. Pero a este muchacho, que después fue general de la policía, ay Dios, director sí, que era de periodista. Sí, periodista, pero en ese tiempo era periodista del Tiempo, el periódico El Tiempo, que era un periódico de derecha, dirigido por Tomás Reyes Cerda. Y ahora también amigo nuestro. Entonces, Simón Díaz. Bueno, pues Simón, él trabajaba en El Tiempo y le dieron... Pero no era que él estudiaba en la universidad, es que era reportero del periódico El Tiempo, no, el periódico La Nación. ¿Tú sabes que La Nación, y entonces le dieron una carrera... La Nación vino después. En la otra Nación, porque había una Nación primero. Fue el periódico El Tiempo, que estaba funcionaba en la avenida Mella, cerca de donde comenzó La Sirena. La tienda siempre llena. Esto no es un anuncio. Pero míralo ahí El Tiempo. Sí, de Tomás Reyes. El director no juega. No, el director está... Tú sabes que había un señor que le cogió, señor bueno, pero que tenía problemas mentales, que él era profesor de la universidad. Y un día había uno de esos cercos. Pero allá, que era profesor de la universidad. Sí. Entonces, pero allá había muchísimos científicos que iban allá. El hombre del barómetro. Mato Méndez. Mato Méndez. Con su cosa, su bulto. Y va a decirle a la policía que ellos le dieron unos tablazos y todo el mundo que por poco no lo tiraron. Que por poco se pone cuerdo. No, pero director, ya nos vamos, pero no podemos dejar resaltar que ahí Chu Vázquez, el ministro de Interior, habló de los esfuerzos que se están haciendo por modernizar, reformar la policía, pero de todas maneras, y que hay la incorporación, va a haber la incorporación, está en proceso de formación, unos 3.000 nuevos policías para, bueno, ir sustituyendo, ir mejorando aquello. Pero realmente hay que sustituir muchas cosas. Ojalá que los que están adentro todavía no dañen a los que entran, a los nuevos. Porque mientras tanto, ahí la política, lo que predomina muchas veces es el abuso, el picoteo, la extorsión. Entonces las malas formas. Entonces esas son las cosas que como parte de una reforma policial, que todavía es teoría, tiene que llegar. Pero bien, felicitaciones para todos los grises. Así es. En el día de ayer. Que haya ascenso y aumento de sueldo. Bueno, el presidente lo anunció en su... Ojalá. Que hay un complemento por ahí, que todo del anuncio aquel de campaña de que iban a aumentársele a $500 a los policías. Sí. Aquí se cobra en pesos, pero bueno, el equivalente. Entonces ha sido de manera escalonada. Falta, creo que el último peldaño del escalón, el último escalón de ese aumento, lo anunció el presidente. Muchachos, eso viene por ahí. Ojalá. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, en vivo.